Aviso importante, este canal simula un programa de TV sobre hechos paranormales y terror, creado con IA. Si bien usamos datos reales, los personajes, especialistas e invitados son ficticios. Este contenido es únicamente para entretenimiento, no es asesoramiento profesional ni información oficial. Prepárate para sumergirte en lo desconocido. Si te atreves. Dicen que a esta hora, las almas perdidas buscan compañía. ¿Escuchaste eso? Ya te encontraron. Estás en Código Paranormal. Con la conducción de Svetlana I de Auroria. Hola. Bienvenido o bienvenida a mi canal, Código Paranormal. Soy Svetlana I, soberana de Auroria. Un placer tenerlos aquí, disfrutando de lo que tanto amamos, las historias paranormales. Las leyendas de los pueblos esconden secretos que pocos se atreven a desafiar. Historias que parecen cuentos de ancianos, hasta que alguien comete el error de probar si son reales. Esta noche, hablaremos de un puente maldito, ubicado en un pequeño pueblo en Arkansas, Estados Unidos de América, un lugar donde las brujas aún susurran en la oscuridad. Scott creció escuchando esas historias, pero solo cuando volvió a su pueblo, años después, descubrió que algunas advertencias no son simples supersticiones. Lo que él y sus amigos vivieron esa noche, los marcó para siempre, y tú, después de escuchar su historia, jamás volverás a cruzar un puente viejo sin pensarlo dos veces. Las brujas, seres envueltos en sombras, temidas, perseguidas, sin embargo, jamás erradicadas. Se dice que la historia las convirtió en mitos, pero, ¿qué tal si nunca se fueron? Si aún caminan entre nosotros, ocultas a plena vista. Algunos creen que eran mujeres sabias, castigadas por su conocimiento prohibido. Otros afirman que hicieron pactos con fuerzas oscuras a cambio de poder. Pero más allá de las leyendas, la pregunta sigue siendo inquietante: ¿realmente desaparecieron, o simplemente aprendieron a moverse en la sociedad sin ser detectadas? Esta noche, nos acompaña Carmen González, una experta en el tema, que ha investigado a fondo los rastros de estas figuras en la historia y su presencia en el mundo actual. Bienvenida, señora Carmen. Vamos directo a lo esencial. ¿Qué son realmente las brujas? ¿De dónde provienen? Y lo más escalofriante, ¿cómo se ocultan hoy en día entre nosotros? Encantada de estar en su programa Majestad. Gracias por la invitación. Esa es una pregunta que ha obsesionado a historiadores, ocultistas y escépticos durante siglos. ¿Qué son realmente las brujas? Si nos remontamos a sus orígenes, encontramos que las brujas no eran solo mujeres perseguidas por superstición. En muchas culturas antiguas, eran guardianas de conocimientos prohibidos, canalizaban fuerzas que la mayoría no comprendía, o no se atrevería a comprender. Sus habilidades iban desde la sanación con hierbas hasta la manipulación de energías que desafiaban las reglas de la naturaleza. Pero la historia las transformó en otra cosa. Con el tiempo, la brujería se vinculó a lo oscuro, al pacto con entidades que otorgan poder a cambio de un precio. Muchas fueron quemadas, colgadas o desterradas, y sin embargo, la brujería nunca desapareció. Hoy, las brujas no usan capas ni sombreros puntiagudos, no lanzan maldiciones en bosques oscuros, al menos, no de la manera en que los cuentos nos hicieron creer. Se han adaptado. Se ocultan entre nosotros. Algunas siguen practicando rituales ancestrales en secreto. Otras han aprendido a usar su conocimiento en formas más sutiles: manipulación, influencia, control. La verdadera pregunta no es si aún existen, sino cuántas de ellas han aprendido a moverse en las sombras sin que nadie lo perciba. Es cierto lo que usted dice, señora Carmen. Pero antes de continuar con esta conversación, la invito a usted y a nuestra audiencia
a compartir la experiencia de hoy, de nuestro amigo Scott. Cuando regresemos, continuamos con la entrevista a nuestra invitada de hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es un simple cuento de terror. Es una advertencia. Hoy presentamos Las Brujas. Siempre he tenido la certeza de que hay cosas que no se pueden explicar. Mi vida ha estado marcada por un evento que, aunque he tratado de olvidar, sigue persiguiéndome. Me llamo Scott, tengo 37 años, y crecí en un pequeño pueblito perdido en el campo, de esos que parecen detenidos en el tiempo. Allí, las historias de miedo no eran solo cuentos para entretener a los niños, eran advertencias veladas que los adultos murmuraban con temor. El lugar donde crecí estaba rodeado de campos interminables y montañas que, al atardecer, parecían devorar el horizonte. En medio de esa geografía, un puente viejo de madera era el único acceso a las localidades vecinas. Era una estructura antigua, con tablones desgastados y un aire lúgubre que hacía que incluso en pleno día pareciera fuera de lugar. Lo llamaban simplemente el Puente Viejo, pero todos sabíamos que no era un puente cualquiera. Ese puente era un umbral hacia lo desconocido. Durante décadas, las personas del pueblo lo evitaban después de las 10 de la noche. Decían que las brujas lo habitaban, que en la penumbra podían verse sombras danzando entre las maderas y escuchar risas burlonas que helaban la sangre. Había quienes afirmaban haber visto figuras con ojos brillantes que las observaban desde los árboles cercanos, como si el puente fuera un teatro y ellos los desafortunados espectadores. Aunque yo era solo un niño, esas historias me marcaban profundamente. Mi padre, un hombre práctico y trabajador, siempre decía que eran solo supersticiones, pero incluso él evitaba el puente después del anochecer. No hay necesidad de tentar a lo que no entendemos, decía con un tono que me hacía dudar de su escepticismo. Por años traté de enterrar esos recuerdos. Me mudé a la ciudad. Construí una vida lejos del pueblito, lejos del puente y de todo lo que representaba. Pero el pasado tiene formas curiosas de alcanzarnos, y hace unos meses, un encuentro casual con un amigo de la infancia me hizo recordar lo que había intentado olvidar. Ese reencuentro me llevó de vuelta al pueblo, una visita que hacía tiempo debía haber hecho. No sé si fue nostalgia o el deseo de enfrentar mis miedos, pero me encontré conduciendo por las mismas carreteras polvorientas, rodeado por los campos interminables que parecían no haber cambiado en absoluto. Cuando llegué, todo era como lo recordaba. Las casas pequeñas con sus techos de tejas rojizas, el aire pesado con el aroma de la tierra húmeda y, por supuesto, el puente viejo. Ahora estaba más deteriorado, con tablones podridos y cuerdas flojas que parecían listas para ceder. Pero seguía allí, como una herida abierta que nunca cicatrizó. El pueblo parecía atrapado en el tiempo, pero con una atmósfera más sombría. La gente evitaba hablar del puente, como si incluso mencionar su nombre pudiera despertar algo que debía permanecer dormido. Algo dentro de mí me decía que debía quedarme lejos de ese lugar, pero la curiosidad, o quizás algo más oscuro, comenzó a crecer en mí. Regresé al pueblo con la intención de saldar cuentas con mi pasado, pero jamás imaginé lo que despertaría. Lo que parecía un simple viaje para reconectar con viejos amigos terminó siendo una pesadilla que nunca terminó del todo. El puente viejo no solo guarda secretos, también atrapa a quienes atreven a enfrentarlos. Hasta aquí, quería contarles el contexto. Ahora estoy listo para narrar lo que realmente sucedió cuando mis amigos y yo cruzamos ese puente después de tantos años. Fue la noche en la que descubrimos que algunas maldiciones no solo persisten, sino que se vuelven personales.
El reencuentro con mis amigos de la infancia fue un torbellino de emociones. Entre risas y anécdotas, salieron a flote recuerdos de nuestras travesuras, pero también de los temores que compartíamos de niños. Como era inevitable, alguien mencionó el puente viejo. La atmósfera se tensó de inmediato. Todos evitamos el tema al principio, como si se tratara de un pacto no escrito. Fue Esteban, el más intrépido del grupo, quien rompió el hielo. Con tono desafiante, propuso que esa noche fuéramos al puente, para demostrar que todo lo que nos contaban eran cuentos, dijo, tratando de sonar casual, aunque noté que tamborileaba nerviosamente los dedos sobre la mesa. Sus palabras resonaron como un reto, y pronto los demás comenzaron a secundarlo, riéndose para ocultar el nerviosismo que era evidente en sus rostros. Algo dentro de mí me dijo que no era buena idea. Habían pasado años desde que había dejado ese lugar, pero el miedo que el puente me inspiraba seguía vivo. Sin embargo, no quise parecer el cobarde del grupo. Después de todo, éramos adultos ahora. ¿Qué daño podría hacer enfrentarnos a una vieja superstición? Esa noche, armados con linternas y unas cuantas cervezas para calmar los nervios, nos encaminamos hacia el puente. La oscuridad en el campo era absoluta. El único sonido era el crujir de nuestras pisadas sobre la tierra seca. La luna, apenas visible entre las nubes, proyectaba sombras distorsionadas sobre los árboles que bordeaban el camino. A medida que nos acercábamos, el aire parecía volverse más denso, casi irrespirable. No podía evitar sentir que éramos observados, aunque cada vez que volteaba no veía nada más que la vasta oscuridad del campo. El puente apareció de repente frente a nosotros, como si hubiera estado esperando pacientemente nuestra llegada. La estructura parecía más frágil de lo que recordaba, casi como si estuviera al borde del colapso. Las maderas chirriaban con el viento, y el río que corría debajo emitía un murmullo inquietante. Una sensación de peligro inminente se apoderó de mí, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Cruzamos el puente entre risas nerviosas y bromas forzadas, intentando convencernos de que todo estaba bien. Pero apenas estábamos a la mitad cuando las cosas comenzaron a cambiar. Un viento helado, completamente fuera de lugar para esa época del año, nos envolvió de repente. El aire se llenó de un olor acre, como a tierra quemada. De pronto, escuchamos un ruido, un crujido que no provenía de nuestras pisadas ni del viento. Era como si algo, o alguien, se moviera bajo el puente, siguiendo nuestros pasos. Nos detuvimos en seco, enfocando las linternas hacia el río, pero solo vimos el reflejo del agua negra. Sin embargo, el ruido continuaba, más cerca, más insistente. Fue entonces cuando lo escuchamos. Una risa baja, ronca, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una risa que no tenía nada de humana, cargada de burla y malevolencia. Mis piernas comenzaron a temblar, y por un instante quise correr, pero no podía moverme. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito agudo perforó la noche. Parecía provenir del bosque cercano, aunque también daba la impresión de estar justo a nuestro lado. Las linternas comenzaron a fallar, parpadeando como si una fuerza invisible intentara apagarlas. Fue Esteban quien primero vio algo. Señaló hacia el otro extremo del puente, y al dirigir nuestras luces hacia allí, todos lo vimos, una figura encorvada, envuelta en un manto oscuro, que parecía observarnos. Aunque no podíamos ver su rostro,
La sensación de ser escudriñados con odio era inconfundible. No sé quién fue primero en correr, pero pronto todos estábamos huyendo, tropezando y cayendo en la oscuridad. Podía sentir algo detrás de nosotros, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechando, disfrutando de nuestra desesperación. Cuando finalmente llegamos al pueblo, nadie decía una palabra. Apenas podíamos mirarnos. Aquella noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en el puente y escuchaba esa risa. Pensé que todo terminaría al salir del pueblo, pero estaba equivocado. Desde entonces, he experimentado cosas que no puedo explicar. Ruidos en mi casa, sombras que aparecen donde no deberían, y sueños que no parecen sueños, sino advertencias. El puente viejo no solo guarda secretos, también te persigue. Y ahora, cada día me pregunto si esa maldición terminará conmigo, o si algún día lograré escapar de lo que desaté esa noche. Continuaré contando más de esta experiencia, porque siento que esto apenas es el comienzo de algo que jamás imaginé que se volvería parte de mi vida. La historia de las brujas ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales. Se las ha representado como sanadoras, hechiceras, perseguidas, pero también como figuras temidas, capaces de influir en la realidad de formas que no comprendemos. Nos explicará mejor acerca de este tema, como ya la presentamos, la señora Carmen González, una investigadora que ha dedicado años a estudiar los secretos de la brujería y su evolución en la sociedad. Bienvenida, Carmen, nuevamente. Me gustaría iniciar esta conversación preguntándole, ¿por qué cree que el concepto de bruja ha sido tan polémico a lo largo de la historia? Gracias, muy amable Majestad. A ver, la figura de la bruja ha sido controversial porque toca un punto muy sensible en la humanidad, el miedo a lo desconocido y el deseo de controlar lo incontrolable. Durante siglos, lo que no podía explicarse se atribuía a la brujería. Muchas mujeres fueron perseguidas simplemente por ser diferentes, por desafiar normas o por poseer conocimientos prohibidos. Pero hay otra cara en esta historia. No todas eran inocentes. Algunas realmente practicaban rituales oscuros, algunos de los cuales han sobrevivido hasta hoy. Eso me lleva a algo que muchos se preguntan. ¿Las brujas realmente tienen poder o todo es un mito? Depende de lo que entendamos por poder. Si hablamos de control sobre la naturaleza, la energía y la mente humana, entonces sí. A lo largo del tiempo, muchas brujas han demostrado un conocimiento avanzado de hierbas, alquimia, astrología y manipulación psicológica. Hoy en día, esa influencia sigue vigente, solo que disfrazada de prácticas modernas. Pero si te refieres a lanzar rayos o volar en escobas, eso es solo parte del folclore. Algunos creen que las brujas desaparecieron con la caza de brujas, pero otros dicen que simplemente aprendieron a ocultarse. ¿Siguen existiendo hoy en día? Sin duda. Pero no como los cuentos infantiles nos hicieron creer. Hoy en día, las brujas se camuflan en la sociedad. Algunas siguen practicando rituales ancestrales, otras han encontrado formas más sofisticadas de ejercer su influencia. No es raro encontrarlas en círculos de poder, en el mundo del ocultismo, incluso en puestos clave de la política, la economía y el entretenimiento. ¿Quién dijo que la brujería solo se practica en los bosques? Has mencionado que hay brujas que siguen activas, pero ¿existen brujas buenas y malas? Sí, y esa es una distinción clave. Hay quienes practican la brujería con fines de sanación, protección o conexión con la naturaleza. Pero también están las que buscan el poder por encima de todo, y esas son las más peligrosas.
No todas las brujas lanzan maldiciones o hacen pactos con entidades oscuras, pero las que sí lo hacen, pueden convertirse en amenazas reales. Y en casos como el del puente maldito del que hablamos esta noche, bueno, esas no eran precisamente brujas benévolas. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Las brujas pueden hacer daño real? ¿Hasta dónde llega su influencia? Definitivamente pueden. No solo a través de rituales, sino también con manipulación y conocimiento profundo de la mente humana. A lo largo de la historia, han existido casos de personas que aseguran haber sido víctimas de hechizos, enfermedades inexplicables o sucesos paranormales tras cruzarse con una bruja. En algunos casos, esto puede ser sugestión, pero hay relatos y pruebas inquietantes que nos hacen cuestionar si hay algo más. Uno de los mitos más antiguos dice que las brujas hacen pactos con fuerzas oscuras. ¿Es real la idea del pacto con el diablo u otras entidades? Hay registros históricos que sugieren que sí. Muchas tradiciones ocultistas mencionan pactos con entidades a cambio de poder, conocimiento o influencia. Sin embargo, no todas las brujas siguen este camino. Algunas trabajan con energías naturales, mientras que otras buscan poder en fuentes más siniestras. Hay rituales documentados en los que se han hecho sacrificios, invocaciones y juramentos a fuerzas desconocidas. Quienes han estado cerca de estos casos, aseguran que el precio de estos pactos nunca es gratis. Uno de los aspectos más aterradores de la brujería es la idea de las maldiciones. ¿Es posible que alguien sea víctima de una maldición real? Las maldiciones han sido parte del folclore de muchas culturas, pero lo curioso es que existen casos documentados de personas que, tras recibir una maldición, han sufrido enfermedades, accidentes o una serie de desgracias inexplicables. Algunas teorías sugieren que el poder de la maldición radica en la creencia de la víctima. Pero hay casos en los que los efectos son tan precisos y letales, que hacen pensar que hay algo más en juego. Se dice que algunos lugares están marcados por la brujería, como el puente de la historia que presentamos esta noche, hace minutos atrás. ¿Es posible que ciertas ubicaciones queden cargadas con la energía de los rituales que allí se practicaron? Totalmente. Hay lugares donde se han realizado rituales oscuros que quedan impregnados con una energía difícil de explicar. Estos sitios a menudo se asocian con fenómenos extraños, avistamientos de figuras sombrías, sonidos inexplicables o una sensación de malestar extremo. En muchos casos, quienes se atreven a desafiarlos terminan llevándose algo con ellos, y no me refiero a simples recuerdos. Para cerrar, quiero hacerle una última pregunta, quizás la más inquietante de todas. Si alguien se cruza con una bruja, ¿cómo puede saberlo? ¿Hay alguna señal o forma de identificarlas? Las verdaderas brujas no se revelan fácilmente, pero hay pistas sutiles. Suelen tener una presencia magnética, una mirada que atraviesa, una forma de hablar que cautiva y convence. No siempre practican rituales visibles, pero su influencia puede sentirse. Y si alguna vez te cruzas con alguien que parece saber demasiado sobre ti, que provoca eventos extraños a su alrededor o que deja una sensación de inquietud en el aire, entonces, quizás, acabas de encontrarte con una de ellas. Fascinante e inquietante a la vez. Muchas gracias, señora Carmen, por compartir con nosotros estos secretos sobre las brujas. Pero antes de despedir a nuestra invitada, una última advertencia para nuestros espectadores. Después de escuchar esto, piensen bien antes de desafiar una leyenda. Porque a veces, las historias antiguas no son solo cuentos, sino advertencias que no deberíamos ignorar. No tiene nada que agradecer, Majestad. Fue un enorme placer, siempre a su disposición. Recuerden, siempre hay que estar a alerta,
Nunca se sabe quién nos rodea. Hasta la próxima. Ahora quiero escuchar sus voces. ¿Alguna vez han sentido que una presencia extraña los observaba? ¿Han conocido a alguien que parecía tener un poder inexplicable? ¿O quizás en su pueblo también hay historias de lugares marcados por la brujería? Los invito a dejar sus experiencias en los comentarios, ya sean propias o de alguien que conozcan. ¿Son solo supersticiones, o hay algo más? Vamos a armar un debate, porque la verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos, y quién sabe, tal vez entre sus historias descubramos que las brujas nunca se fueron. Bueno, mis queridos amigos, este capítulo ha llegado a su fin. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un comentario y un like al video, activen la campanita así se enteran de las últimas publicaciones. También visiten mis redes sociales. Les dejo los detalles debajo. Nos vemos en la próxima publicación para continuar conociendo nuevas experiencias. Saludos cordiales de mi parte, hasta la próxima.